Muy buenos días. El mensaje de hoy se llama "Es necesario que todo esto acontezca". Jesús viene de nuevo, Él ha prometido regresar y nos ha dado señales de su venida. En Mateo 24 dice que los discípulos le hicieron una pregunta a Jesús. Dinos cuándo serán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Mateo 24:6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Cada uno de nosotros, aunque no estemos personalmente involucrados en la guerra, somos conscientes de la realidad de la guerra. Hay rumores de guerras por estos días, escuchamos y vemos que Rusia movilizan toda artillería pesada hacia la frontera con Ucrania con el propósito de invadirla y mostrar su poderío a todo el mundo. También Estados Unidos envía tropas a Polonia y Rumania para hacer frente a una posible guerra. Francia y los países europeos están en estado de alerta a una posible guerra. Libia, Siria, Kosovo, Irak, Yemen, Irán, Afganistán, Rusia, Corea del Norte. Al nombrar estos países a veces no los podemos mostrar en el mapa, pero hay una cosa en común que estos países tienen, es guerra. La guerra allí es constante, una parte de la historia del hombre en este mundo. Si no hemos vivido en una zona de guerra, hemos vivido periodos de tiempo en los que nuestros propios países han estado en una guerra constante. Hemos conocido que la gente enviada a la guerra, tal vez algunos que nunca han vuelto a casa, sabemos los resultados de una guerra: el hambre, la tierra destrozada, ciudades quemadas, gentes refugiadas en todo el mundo. Las viudas, los huérfanos y los cementerios están llenos. A veces pensamos que la guerra es algo glamuroso o glorioso. Aprendemos sobre las armas y la tecnología y nos asombramos. Nunca hemos experimentado una guerra de primera mano. La guerra es terrible y devastadora. Trae dolor y trae también destrucción. Es terrible cuando soldados son tomados prisioneros y puestos en campos de concentración y son torturados y quemados. No hay comida, no hay educación ni recreación y todos los recursos son puestos en tecnologías de guerra. Hay muerte y violaciones. Hay bombardeos. Hay destrucción y miedo durante el día y la noche, persecución constante de fuerzas enemigas. Jesús habla esto como una realidad, habla de guerras, luego habla de rumores de guerras. Las guerras son conflictos reales. Los rumores de guerra son los conflictos que se están gestando en los asuntos políticos. La guerra tiene un ciclo. Una nación se levanta contra otra nación y esto pasa una y otra vez. Un conflicto termina, pero comienza otro. Un ejército se retira de un lugar y luego va a pelear a otro lugar. Una guerra termina con la firma de un tratado. Jesús nos dice, oirán rumores de guerras. Es necesario, dice Jesús, que todo esto acontezca. Esto es porque Dios ha decretado que así sea. Jesús también tiene una mente aquí que la guerra es temible. Él dice, no os turbéis. Estamos tentados a estar turbados por la guerra. La guerra crea miedo, nos perturba. Solo el hecho de pensar en guerra
nos horroriza. La guerra nos atemoriza. Jesús habla aquí del temor a la guerra. En Santiago 4, él pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros? La causa de las guerras son las pasiones del hombre, la codicia del hombre, el deseo de venganza del hombre, la misma naturaleza pecaminosa que motiva cualquier guerra está en nuestro corazón. Hoy debemos ser amonestados contra nuestra codicia, nuestro odio, que motiva tal vez no a matar con armas, pero sí con palabras. La guerra revela el odio oscuro en el corazón del hombre contra Dios. En el Salmo 2, del 1 al 3 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Toda guerra está motivada por una rebelión y una codicia de poder, no solo para deshacerse de la autoridad de Dios. Así el honor de la guerra nos revela la horrible realidad de la depravación del corazón del hombre. Caín se levantó en odio contra su propio hermano Abel. Mientras haya pecado en el mundo, habrá siempre guerra. En primera de Timoteo dice, orar por los reyes y los que están en autoridad para que ellos no sean gobernados por corazones de incredulidad, odio y orgullo egoísta, sino por fe. Oramos para que Dios, que salva a todos los de toda clase de personas en diferentes posiciones, trabaje en arrepentimiento y fe en los corazones de los gobernantes para que puedan gobernar con paz. Aunque la causa del horror de la guerra es el hombre, Dios está siempre en el trono. En Isaías 45, 6 al 7 dice, yo soy el Señor, no hay otro, yo hago la paz y creo el mal, yo el Señor hago todas las cosas, Dios hace la paz. La guerra prepara al mundo y la pone lista para el juicio final de Dios. La guerra en sí misma es una expresión de ira de Dios contra la depravación y la codicia del corazón del hombre. El propósito del Evangelio no es la paz terrenal, es la paz entre Dios y el hombre. Mientras debemos anhelar la paz en la tierra para que podamos hacer nuestro propio trabajo libremente, debemos esperar que habrá continuamente guerra en la tierra. Pese a los grandes avances de la ciencia, no podemos negar que vivimos uno de los momentos más críticos de la historia, porque la descomposición social a la que hemos llegado nos hace ver claramente que la humanidad se encamina irrevocablemente hacia la autodestrucción y el odio que conlleva a la guerra. Las mal llamadas guerras santas han sido pretextos para justificar intereses políticos, religiosos, económicos. Es inminente el juicio que se encamina sobre la humanidad, el cual está precedido de angustia, calamidad, pestes, terror. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba, ven, y miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano y oí como voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario